Buenos días para todos, hermanos. Qué bueno es poder compartir en esta mañana este tiempo de adorar juntos, a la distancia, pero agradando al Señor y buscándole, preparando nuestros corazones para adorarle, preparando nuestros corazones también para recibir su palabra. Así que en esta mañana vamos a cantar 3 canciones y después vamos a tener el mensaje, la palabra de Dios. Así que te animo ahí en tu casa, con quienes estés, a que puedas cantar con gratitud, con adoración al Señor, pensando que Él es digno de recibir toda la adoración en medio de cualquier circunstancia. Y esta circunstancia no sorprende a Dios, así que vamos a adorarle juntos en esta mañana. Primero cantamos Gloria, cantemos al Redentor. En Jesucristo, el Rey de paz, en horas negras de tempestad, hallan las almas dulces olas, grato consuelo, felicidad. Gloria, cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. En nuestras luchas o en el dolor, en tristes horas de tentación, calma le infunde santo vigor, nuevos alientos al corazón. Gloria, cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Cuando en la lucha falta la fe y el alma sienta desfallecer, Cristo nos dice: siempre os daré gracia divina, santo poder. Gloria, cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Amén. Bien, seguimos cantando Tú que eres de Reyes Rey. Tú que eres de Reyes el Rey, te brindamos gloria a ti. Señor de señores eres tú, gloria sea al gran yo soy.
es Dios de toda creación, Él es Dios de todo ser, de la tierra y cielo, el Señor, te brindamos gloria a ti. Oh, aleluya al que es de reyes rey, aleluya solo a Él, aleluya al Señor y Dios, gloria sea al gran yo soy. Bien, y antes de tener el mensaje, vamos a cantar y adorar juntos al Señor cantando Grande es tu fidelidad. Oh Dios eterno, tu misericordia, ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca fallan, y por los siglos el mismo será. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. La noche oscura, el sol y la luna, las estaciones del año también unen su canto cual fieles criaturas, porque eres bueno, por siempre eres fiel. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Tú me perdonas, me impartes el gozo, tierno me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo, y por los siglos mi Padre será. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Bueno, hermanos, qué hermoso poder alabar al Señor en esta manera, ¿no? Con los cantos y la música. Espero que estén disfrutando mucho
de las reuniones que estamos teniendo un poquito diferente en estas semanas. Espero que hayan tomado esta semana que pasó para poder estar en oración, para poder fortalecerse en el Señor, leer la palabra de Dios, estar animando unos a otros a los hermanos, mandando mensajes, ayudándonos unos a otros. Estemos mirando si hay alguna oportunidad o alguna necesidad con alguno de los hermanos. Por favor háganlo saber si hay alguna necesidad que vos tengas o que alguno de los demás hermanos tengan, y así entre todos podemos en el cuerpo de Cristo ayudarnos mutuamente para suplir esas necesidades en este tiempo que estamos cada uno aislado en su hogar. Así que seguimos con nuestras reuniones los domingos en esta manera, pero bueno, debemos seguir firmes en el Señor, fieles, poniendo nuestra esperanza en el Señor durante este tiempo. Espero que en esta semana hayan tomado lo que hemos aprendido en la semana pasada de Filipenses capítulo 4 y que hayan estado meditando acerca de la palabra de Dios y poniendo en práctica esas verdades que vimos con todo este tiempo que el Señor nos ha dado para que nosotros pongamos en práctica su palabra. Hoy vamos a mirar en otro pasaje. El pasaje es Mateo 28, 16 al 18. Mateo 28, 16 al 18. Así que si quieren pueden buscarlo allí en sus Biblias, pueden abrir allí para que podamos leer ese pasaje en un momento. Mateo 28, 16 al 18. Que es unos versículos antes del pasaje que conocemos muy bien, de versículo 19 y 20. Pero quiero enfocarme en este pensamiento de estos versículos aquí, pensando en toda esta incertidumbre que estamos pasando, que Cristo reina. Entonces, la semana pasada pudimos hablar acerca de los pensamientos, de cómo tener paz con Dios, llevando nuestra oración a Él, meditando en su palabra. Y esta semana creo que nos enfoquemos en Cristo mismo y cómo Él reina. Quizás en este tiempo estás pasando temor, quizás en este tiempo estás dudando del Señor al ver todo lo que está sucediendo. Quizás no sabes a dónde llegará esto, o no sabes cómo va a afectar al país, cómo va a afectar la economía, cómo esto puede llegar a afectar tu familia. No sabemos si esto va a tocar a uno de nosotros, de la congregación, y cómo respondemos a eso. Entonces hay mucha incertidumbre, y en medio de esta incertidumbre debemos recordar que Cristo reina, que Cristo está en control, que Cristo tiene toda la autoridad. Y cuando miramos en este pasaje, en Mateo 28, hay un pasaje paralelo a esto en el libro de Juan, y lo que vemos en el libro de Juan luego de que Cristo muere es que los discípulos temen. Y al temer, los discípulos van y se esconden en el aposento alto porque tienen miedo. Esto nos dice Juan 20:19, lo puedes buscar. Y ellos van y tienen miedo. Y en vez de estar confiando en el Señor, piensan, con la persona que caminamos por 3 años lo han matado y quizás están en búsqueda nuestra, entonces nos vamos a esconder aquí en el aposento alto y allí Cristo se les aparece. Bueno, de la misma manera que ellos pueden dudar y ellos pueden tener temor y ellos no están confiando en el Señor, quizás nosotros lo estamos haciendo hoy aquí. Entonces este pasaje viene para animarnos y también viene para exhortarnos a que confiemos en nuestro Señor. Vamos a leer Mateo 28, 16 al 18, dice así: Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaron. Acercándose Jesús les dijo: Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces lo primero que vemos es que debemos adorar a Cristo sin dudar. Adorar a Cristo sin dudar. Eso es lo que el pasaje nos muestra en versículos 16 y 17. ¿Qué hicieron los discípulos? Ellos fueron al monte. No vamos a leer los versículos anteriores, pero podés mirarlo y podés ver que Cristo se le aparece a las mujeres y le dice: andá a avisarle a los discípulos que vayan a Galilea, a tal y tal monte, y allí yo los voy a encontrar. Entonces eso es lo que ellos hacen. Y versículo 17 dice que cuando lo vieron, lo adoraron. Cuando lo vieron, se postraron.
Cuando lo vieron le hicieron reverencia porque saben y sabían que Él era Dios y que Él verdaderamente había resucitado. Y ellos se adoran ante Él. Es muy interesante que esta palabra adorar se usa muchísimo en el libro de Mateo. Y esta palabra adorar, la primera vez que la vemos es en el capítulo 2, donde los magos vinieron del oriente a buscar a Jesús y cuando llegaron a Jerusalén y lo buscaban y luego se enteraron que estaba en Belén, fueron a Belén, la estrella se pone sobre donde está Jesús y ellos entran y ven a Jesús. ¿Y qué hacen cuando llegan a ver a Jesús? Caen postrados y le adoran. Porque Él es el Rey, porque Él es el Hijo de Dios, porque Él es Dios mismo y le adoran. Durante el libro de Mateo, tengo aquí anotado en capítulo 8, hay un leproso y quiere que lo sane y él se postra ante Cristo, es la misma palabra. En capítulo 9, 18, el oficial de la sinagoga, él se postra ante Cristo. Los discípulos en la barca en Mateo 14, cuando Cristo detiene todo el mar y los vientos se postran diciendo, ¿es este el Hijo de Dios? Y aquí en Mateo 28, 9, antes de estos versículos, vemos que las mujeres al verlos fuera de la tumba se postran ante Él. Y cuando Él se aparece a los discípulos, lo único que ellos pueden hacer es caer rendidos, postrados ante Cristo que es Dios. Como comienza el libro con los magos, ellos reconociendo que Cristo es el Señor y adorándolo, termina el libro con los discípulos reconociendo que Él es Dios y adorándolo. Increíble. Ellos adoran a Cristo con sus vidas. Esta actitud de adorar es postrarse, es mostrar dependencia de uno, es sumisión completa a la autoridad a la cual se están arrodillando, y este es Cristo mismo. Y al ver a Cristo no pueden hacer ninguna otra cosa que adorarlo con sus vidas. Pero, miren el pasaje, cuando lo vieron, lo adoraron. Pero algunos, dice allí, dudaron. Algunos dudaron. Ahora, ¿quiénes dudaron? ¿Otros que estaban con ellos? No, esto está hablando de los 11. Algunos de los 11 discípulos estaban allí mirando a Jesús y dudaron. Aunque anduvieron con Cristo por 3 años y vieron todos los milagros, y vieron todas las sanidades, y vieron todas las cosas que Él hizo. Aunque habían escuchado que Jesús iba a morir y resucitar y ahora murió y resucitó. Habiendo visto todo esto, habiendo creído en esto, sabiendo que lo que iba a pasar pasó y al verlo ahora Cristo, dudan. Piensan, ¿cómo puede ser que Él resucitó? Es imposible que haya resucitado. Y en vez de adorar al Señor, dudan. Hermano, quizás este sos vos hoy. Vos sabés todo lo que el Señor ha hecho. Vos ves cómo el Señor obra en tu vida. Vos ves cómo el Señor obra en todo el universo y está sosteniendo todo el universo con su mano, nos dice en Colosenses 1. Vos sabés que Él es Dios, que Juan 1 nos dice que Él es Dios. Y al mismo tiempo, cuando ves algo así que está ocurriendo en todo el mundo, en vez de adorar a Dios, dudás. No debemos dudar. El mundo está pasando algo que ninguno de nosotros hemos visto jamás. Y algunos van a adorar al Señor y otros van a dudar del Señor. Algunos van a caer postrados en adoración ante Dios, van a darle gloria y van a mostrar la confianza que tienen en aquel que han creído y saben que no importa lo que pase, no importa si esto le afecta de manera directa y realmente te ataca de una forma que no esperás. Algunos de ustedes y de nosotros vamos a adorar al Señor, no importa lo que ocurra. Pero por otro lado, algunos vamos a dudar. Algunos vamos a entender todo lo que la Biblia dice. Algunos vamos a captar quién es Jesús y que Él es nuestro Dios y todo lo que ha hecho por nosotros. Y vamos a decir, Jesús ha hecho tantas cosas, pero Jesús me ha salvado, pero esto es una pandemia de todo el mundo. ¿Cómo puede estar Cristo en control de esto? Y vamos a dudar.
Y en vez de enfrentar esto confiando en el Señor, vamos a decir, no, el Señor no tiene control sobre esto. Y vamos a dudar de quién es Dios y de qué hace Dios en este mundo. En vez de dudar, hermanos, debemos adorar al Señor. Vos podés responder de una o dos maneras. ¿Cómo vas a responder? Y quizás te haces esta pregunta. ¿Por qué puedo adorar a Dios en un tiempo como este? ¿O cómo puedo adorar a Cristo en un tiempo como este? Versículo 18 nos da la respuesta. Y la respuesta es esta: porque Cristo reina. Porque Cristo tiene toda la autoridad. Miren versículo 18. Acercándose Jesús les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Hermanos, les hago una pregunta. ¿Cuánta autoridad le es dada a Cristo? Toda autoridad. Toda autoridad. Y ya vamos a mirar en eso. Pero primero quiero que podamos volver y escuchar algunos versículos acerca de la autoridad que Cristo ya ha tenido en todo el libro de Mateo. ¿Sí? Primero que nada, Cristo tiene autoridad sobre la enfermedad. Sobre la enfermedad. En Mateo 4:23 dice así, podés escuchar mientras yo leo. Dice: y Jesús iba por toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿A cuántos sanaba? A todos. A todos. Sanaba toda enfermedad y toda dolencia. Iba por todo este lugar y no había nadie que quedaba sin sanar. Ojalá hoy tuviéramos el poder de hacer eso, pero nosotros no hemos sido dados ese poder. Pero Cristo sí tuvo ese poder para sanar a todos, algo que también tuvieron los apóstoles en ese tiempo. Pero Cristo no solo tiene la autoridad sobre la enfermedad, y aunque voy a leer algunas de esas cosas en el próximo versículo, vemos aquí que Él tiene la autoridad también sobre los demonios, sobre lo sobrenatural. Vemos aquí en Mateo 4:24, el próximo versículo dice: se extendió su fama por toda Siria y traían a Él todos los que estaban enfermos, afectados con diversas enfermedades y dolores, los endemoniados, epilépticos y paralíticos, y Él los sanaba. Hermanos, no había nadie que llevaban a Jesús que Él no pudiera sanar. Y miren el próximo versículo que les quiero leer, Mateo 12:22, dice: entonces trajeron a Jesús un endemoniado ciego y mudo y lo sanó de manera que el mudo hablaba y veía. Qué increíble. Un endemoniado que no veía, que no oía, y Cristo lo sana completamente, echando fuera el demonio, y ahora podía ver y podía oír. Hermanos, Cristo tiene autoridad sobre toda enfermedad. Cristo tiene autoridad sobre todos los demonios, sobre todo lo sobrenatural. Él tiene la autoridad. Pero no solo eso, sino que Cristo tiene autoridad sobre el pecado. Muchos han dicho que lo que está pasando en el mundo es por Dios juzgando el pecado. Sí, puede ser. Y lo que veo aquí es que Dios tiene autoridad sobre el pecado. Él tiene toda la autoridad. Mateo 9:6 dice así: porque preguntaba Jesús, ¿qué es más fácil decir? ¿Que un paralítico se levante, camine y lo sane, o tus pecados te son perdonados? Entonces dice: pues para que sepan que el Hijo del Hombre, o sea Jesús mismo, tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces dijo al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Para demostrar que yo puedo perdonar pecados, yo te digo a ti: levántate. Y el hombre se levantó y se fue. Y Cristo demostró que Él tiene poder para sanar y que Él tiene poder sobre el pecado para perdonar pecado. Algo que ningún otro puede hacer, ninguna de las dos cosas. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios y solo Dios puede hacer eso. No solo eso, sino que Cristo tiene autoridad y poder sobre la muerte, sobre la muerte. Había una niña que vinieron y dijeron a Jesús que estaba muerta, entonces Jesús la fue a ver
Y mientras él entraba a verla, todos se reían y dicen, ¿qué hace este acá si ella ya está muerta? Y él dice, no, no está muerta, ella duerme. Y todos se le reían. Y dice Marcos 5, 41 y 42, tomando a la niña por la mano, le dijo, Talita cum, que traducido significa, niña, a ti te digo, levántate. Y al instante la niña se levantó y comenzó a caminar, pues tenía 12 años, y al momento todos se quedaron completamente atónitos. Y claro, imagínate que alguien murió y viene Jesús y resucita. Increíble. En Juan 11:43, habiendo dicho esto, gritó con voz fuerte cuando él va a la tumba de Lázaro, 4 días después de que era muerto, dice, Lázaro, sal fuera, y el que había muerto salió. Salió. Hermanos, Jesús tiene autoridad y Jesús tiene poder sobre la muerte. Él está en control de absolutamente todo. Pero finalmente el último que les quiero mostrar es en Mateo 8, 23 al 27. Jesús no solo tiene poder y autoridad sobre las enfermedades, sobre los demonios, sobre el pecado, sobre la muerte, sino que también sobre la naturaleza. En Mateo 8, 23 dice así, cuando entró Jesús en la barca, sus discípulos lo siguieron y de pronto se desató una gran tormenta en el mar de Galilea, de modo que las olas cubrían la barca, pues Jesús estaba dormido. Llegándose a él lo despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Paremos así un momento. Hay varias cosas que podemos ver aquí. Primero que nada, se desata una gran tormenta. Una tormenta donde el agua estaba cubriendo la barca. Totalmente. Algo en un lugar que ninguno de nosotros quisiéramos estar. Con miedo de la muerte. Queriendo llegar a la orilla, pero ya no llega pronto. Quizás relámpagos, quizás truenos, el barco moviéndose de acá para allá, agua entrando. Y no sabiendo si van a vivir o no. Pero mientras está toda esta gran calamidad, miren lo que dice el versículo. Pero Jesús estaba dormido. ¿Qué? ¿Cómo puede ser que Jesús estaba durmiendo mientras que estaban por morir? ¿Pensás que el movimiento, el agua, todas estas cosas lo despertarían? Entonces ellos lo despiertan. Y miren lo que dice luego. Dice, Señor, sálvanos que perecemos. Estos eran pescadores, muchos de ellos, que pescaban en el mar de Galilea, que conocían bien el mar de Galilea, que eran de allí toda su vida. Y ellos tienen miedo que van a morir. O sea, esto era una tormenta increíble. Porque si aún los pescadores que saben exactamente qué hacer en medio de una tormenta, pensaron que iban a morir y dependían de Jesús, era una tormenta quizás como nunca habían visto al estar en el medio del mar. Y dice allí, versículo 26, y él les contestó, ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces Jesús se levantó, reprendió a los vientos y el mar, y sobrevino una gran calma. Los hombres se maravillaron y decían, ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Hermanos, ¿ven eso? Él no dijo después de calmar el viento por qué tenían miedo, sino que en el medio de este viento, en el medio de esta tormenta, en el medio de que piensan que van a morir, despiertan a Jesús y Él les dice, ¿por qué tienen miedo? No cuando terminó la tormenta, sino en el medio de la tormenta. Y le dice, ustedes tienen poca fe. Y Él se levanta y Él calma el viento, el mar, la tormenta. Nos hace pensar mucho en este tiempo, porque estamos en medio de una gran tormenta. Y en medio de esta gran tormenta, Jesús te dice a vos y a mí, ¿por qué tenés miedo? ¿Por qué dudás? ¿Por qué estás intranquilo? ¿Por qué estás volviéndote loco o loca? Porque está sucediendo todo esto en el mundo. ¿Por qué? ¿Tenés poca fe? ¿Tengo poca fe? Entonces Jesús nos dice, no cuando termine toda esta pandemia debo confiar en Él, sino en medio de la tormenta confío en Él porque Él tiene poder sobre lo que está sucediendo.
Hermanos, debemos confiar en el Señor con todo lo que somos, con todo nuestro corazón y toda nuestra alma y toda nuestra mente, porque Cristo está en control de todo. Aquí de la enfermedad, de los demonios, del pecado, de la muerte, de la naturaleza, y podríamos seguir, pero hoy en día en control de lo que nosotros estamos viviendo. Entonces miremos este versículo de nuevo, Mateo 28, 18, y acercándose Jesús les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Pensemos en este versículo. Él tiene toda esta autoridad y ahora cuando termina el libro, Él dice, toda autoridad me es dada. ¿Cuánta autoridad? ¿Un poquito de autoridad? ¿Algo chiquito de autoridad? No. ¿Bastante autoridad? No. ¿Un buen porcentaje de autoridad? ¿75-80% de autoridad? No. ¿Muchísima autoridad? ¿Sobreabundante autoridad? No. Cristo tiene toda autoridad. Toda. No un poquito, no mucho, no algo que excede entendimiento. Toda autoridad es dada a Él. ¿En dónde es dada su autoridad? Miren lo que dice. En el cielo y en la tierra. ¿Es dado en Buenos Aires? ¿Es dado en Italia? ¿Es dado en China? ¿Es dado en continentes? ¿Está en África nomás? ¿Está solo en Sudamérica? ¿Es dado solo en el mundo? O sea, en el planeta Tierra. ¿Es dado hasta algunas estrellas o planetas más lejanos? Hermanos, dice acá que a Cristo les dada toda la autoridad en el cielo y en la tierra, en todo el universo que Él ha creado. Cristo tiene autoridad sobre todo. Y no hay nada que esté fuera de su autoridad. Cristo vino a este mundo, Cristo murió en la cruz por nuestro pecado. Cristo se humilló hasta lo más bajo, haciéndose hombre y como hombre esclavo, y Él fue a la cruz y Él murió por tu pecado y por mi pecado para salvarnos. Y luego de que Él murió, Él fue sepultado 3 días, al tercer día resucitó, y Cristo lo exaltó hasta lo alto, hasta lo sumo, donde toda rodilla se arrodillará delante de Él y confesará que Jesús es Señor, para la gloria de Dios Padre. Filipenses 2, 5 al 11 nos dice eso. Que todos van a confesar que Cristo es Señor, que Cristo está sobre todas las cosas, y luego de resucitar, Dios le dio a Cristo toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Que significa que Él está en control de todo este mundo, Él está en control de todo esto que está pasando, y Él está en control desde lo más grande hasta lo más chiquito, lo que te está ocurriendo a vos, en tu casa, en tu caso. Cristo está en control. Quiero leer un versículo más, que viene del libro de Efesios capítulo 1, versículo 18. Dice así Pablo: mi oración es que los ojos de su corazón sean iluminados, para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y escuchen esto, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder, para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Entonces, primero que nada muestra la grandeza del poder de Dios, la extraordinaria grandeza de su poder, la eficacia de la fuerza de su poder, todo en el mismo versículo. Versículo 20 dice, ese poder obró en Cristo, cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. Entonces Cristo, Dios Padre, obra en Cristo, su Hijo, para resucitarle a los muertos y lo sienta en los lugares celestiales. Y miren el lugar que le da, versículo 21. Muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y todo nombre que se nombra. No solo en este siglo, sino también en el venidero. Hermanos, ¿qué incluye eso? ¿Qué incluye? Todo principado, autoridad, poder, dominio, cualquier persona que pueda tener poder en este mundo, Cristo está sobre ellos. Y dice todo nombre que se nombra, cualquier cosa que puedas nombrar. Y dice no solo en este siglo, sino en el venidero. Todo lo que hay en este siglo, Cristo está en control de eso y aún lo que viene después.
Pero todavía tenés una pregunta. Entonces el versículo 22 dice, y todo Dios los sometió bajo sus pies. Y Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Hay una palabra que quiero enfatizar además del poder de Dios, que es un poder sobreabundante que no podemos comprender. Y esto es la palabra todo. Porque en Mateo 28, 18 dice que toda autoridad les dada a Él, a Cristo. Y aquí dice que está por encima de todo principado, autoridad, poder y dominio. Todo nombre que se nombra, no solo en este siglo sino en el venidero. Todo lo sometió bajo sus pies, está como cabeza de toda la iglesia y Él lo llena todo en todo. 6 veces, en 3 versículos, Pablo habla de la grandeza de Dios y de Cristo y muestra que Cristo está sobre todas las cosas. Hermanos, si Él tiene autoridad sobre el cielo y la tierra, si Él está sobre todas las cosas como Dios lo ha puesto aquí, Dios lo ha exaltado sobre todas las cosas, entonces Él tiene toda la autoridad. Cristo reina. La pregunta es, ¿vos vas a confiar en Cristo, en que Él está reinando? ¿En que Él está en control? ¿En que Él tiene toda la autoridad? Porque la realidad es esta, creas en Él o no, creas que tiene toda la autoridad o no, creas que reina o no, tiene la autoridad y reina. Pero lo que demuestra aquí es si vos vivís una vida de temor y dudando, o vos vivís una vida de adoración, tu respuesta muestra si vos realmente crees que Cristo reina o no. Entonces, hermano, hermana, te animo a que en este momento, si has tenido temor, si has estado dudando, no solo pensando en la paz de Dios que vimos la semana pasada, sino en la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, confiemos en Él. Confiemos en Él. No tengamos duda en nuestra fe, no tengamos temor en nuestra fe, pero confiemos en que Cristo reina y Cristo está sobre todas las cosas como autoridad y podemos confiar en Él. Entonces aún tu temor más grande, quizás es lo que está ocurriendo, quizás son otras cosas que has estado pensando en esta semana, quizás lo financiero. Y si tenés necesidad, por favor avisanos como iglesia porque queremos ayudar a aquellos que tienen necesidades. Quizás no sabes qué va a ocurrir con tu trabajo, quizás no sabes cómo va a seguir esto de la salud. Hermanos, no debemos preocuparnos porque Cristo reina, Cristo está en control de todas las cosas. Y te digo esto, si Cristo tiene control y toda autoridad sobre cielo y tierra, Cristo tiene control y autoridad sobre tu vida. Es una promesa. Cristo está en control de todo, de lo más grande hasta lo más mínimo. Así que confía en Él en esta mañana y en este tiempo. Si estás escuchando este video y vos no conoces al Señor, quizás has confiado en ti mismo para llegar a la salvación, quizás has confiado en obras, y en este momento ves todo lo que ocurre en el mundo y estás sin esperanza. Y la realidad es que debes estar sin esperanza si no conoces a Cristo como tu Salvador. Y en este día debes arrepentirte de tu pecado y poner tu fe en Cristo para salvación. Porque la única forma de ser perdonado de tu pecado, de tener vida eterna, es por creer en Cristo. Y si vos crees en Cristo, que Él murió en la cruz por tus pecados y fue sepultado y resucitó al tercer día en victoria sobre el pecado, y vos pones toda tu fe en Cristo y solo en Él para salvación, tenés la salvación, tenés la vida eterna. Y entonces, en medio de todo lo que está ocurriendo, vos podés tener tranquilidad, podés tener paz. Porque sabés que cuando termine este mundo, vos pasás a estar con el Señor para siempre. Entonces no tenés que tener temor, no tenés que dudar, podés confiar para siempre en el Señor. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra en esta mañana, te damos gracias por la música que hemos podido tener y alabarte en esa manera, por este tiempo también de poder escuchar tu palabra, Señor. Pedimos que podamos entender estos versículos y ponerlos en práctica en nuestra vida. Te pido por hermanos que están sufriendo, hermanos que están teniendo necesidad, hermanos que están teniendo temor y dudando, que tú obres en su vida, Señor. Primero que los animes
a recordar que tenemos un Dios que es sobre todas las cosas. Tenemos a Cristo que tú has establecido sobre todo. Entonces pedimos, Señor, que cada uno de nosotros confiemos en ti. Y segundo, Padre, te pido que exhortes a aquellos hermanos que no están confiando en ti, de que dejemos de confiar en nosotros mismos y en nuestra situación y pongamos toda nuestra confianza en el Señor Jesús. Y tercero, Padre, te pido si hay alguien que no te conoce como Salvador, que ha escuchado este audio, que hoy ponga su fe en Cristo para vida eterna. Que deje de confiar en sí mismo, que deje de confiar en ritos, en distintas cosas que no lo van a salvar, y que se humille, que se arrepienta de su pecado y ponga su fe en Cristo para salvación. Pedimos por favor, Señor, que tú obres por medio de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, seguimos orando por cada uno de ustedes, los amamos, cuídense, no salgan de sus casas, animémonos unos a otros esta semana como lo hemos estado haciendo, por medio de WhatsApp, de Facebook, redes sociales, alguna videollamada también puede ser. Sigamos animándonos, sigamos orando y sigamos sirviendo al Señor como Él nos ha llamado a hacer. Que el Señor los bendiga y seguimos hablándonos en la semana y hasta el domingo que viene.